especie. Ciencia para todos. Bienvenidos a Depende de la Especie, podcast de la Universidad Juárez del Estado de Durango, dedicado a la divulgación de la investigación en ciencias biológicas. Soy Brenda Díaz Cárdenas y los acompañaré en el episodio de hoy que está dedicado a los polinizadores. Para conocer a los polinizadores tenemos a una súper invitada y amiga, la doctora Claudia Uribe de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, Brenda. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Antes de que nos platiques sobre los polinizadores, permíteme dar una pequeña semblanza tuya. La doctora Claudia Uribe Mu nació en Guadalajara, Jalisco, en donde estudió la licenciatura en biología en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente, realizó sus estudios de posgrado en ciencias biológicas en la UNAM. Ha publicado diversos artículos en revistas indexadas y titulado a estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado. Actualmente es profesora de tiempo completo del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara y se encuentra adscrita al Departamento de Ecología. Ha dado materias como Ecología de Poblaciones, bordados, tópicos en Ecología Evolutiva y Ecología de la Interacción Planta-Insecto. ¿Qué te parece si nos platicas sobre los polinizadores? Claro que sí, Brenda. Gracias. Pues la charla que les voy a impartir el día de hoy es muy breve. Trata sobre la importancia de los polinizadores que seguramente ya han escuchado con mayor frecuencia en el internet o en las noticias debido a la importancia que se les ha dado en los últimos años. Oh, lo siento, como que ahí va. Ven esta diapositiva. Todo lo que está aquí es posible gracias a que tenemos polinizadores. Si no hubiera polinizadores, pues digo, difícilmente las plantas se podrían reproducir y producir los frutos, que son los de los cuales nos alimentamos. Y bueno, no hay plantas que nos den té o nos den chocolate, pero era complicado quizás mostrar la imagen solamente del fruto. Pero vean todo esto que tiene mucha importancia económica, también importancia alimenticia, es gracias a estos organismos. Y vamos a centrarnos un poquito para situarnos en México, aunque obviamente la importancia de los polinizadores es a nivel mundial. Pero, por ejemplo, vean, aquí en México tenemos aproximadamente 316 especies de plantas que son cultivadas. De esas 236 son para consumo humano. Las otras 80 plantas son de otros usos. Pero de esas 236 tenemos 145 que son frutos y semillas. Y de esos 145 plantas que producen frutos y semillas, tenemos 100 especies nativas y dependen de polinizadores, de manera que es importante para nosotros tener esto. La polinización es un servicio ecosistémico. Esto lo encontramos en la naturaleza. Gracias a que existen esos polinizadores, pues las plantas se pueden reproducir, pueden mantenerse las poblaciones en campo y por eso encontramos selvas, bosques, hasta nuestros jardines, ¿no? Y los polinizadores pueden ser de diversos grupos y son muchísimas especies. Algunos son vertebrados, como por ejemplo los murciélagos, pero también tenemos un gran número de polinizadores que son invertebrados. Pero hablemos, ¿qué es la polinización? Bueno, la polinización es el movimiento que tenemos o que se da de los granos de polen que están de la parte superior, que es la antera, esta que está en rojo. Ahí es donde se producen los granos de polen. Y deben moverse hacia la parte del estigma, que es la zona central que está aquí en la parte superior. Los granos de polen se depositan, comienzan a crecer un tubo polínico hasta que llega al fondo de la flor, que está el ovario con los óvulos. Se forman las semillas y de esa manera la planta efectivamente se puede reproducir. Ya había yo mencionado que, bueno, polinizadores que son muy, muy buenos son sobre todo los insectos y, bueno, también algunos vertebrados, pero sobre todo las abejas son quizá
listadas los polinizadores más efectivos que encontramos. También podemos encontrar avispas, mariposas y moscas. Esta que ven aquí en la imagen, en la parte inferior izquierda que está sobre esa planta rosa, es una mosca. También los colibríes son muy importantes para polinizar y ya lo habíamos mencionado, ciertos grupos de murciélagos. Pero de todo lo que llega a las flores no necesariamente encontramos polinizadores, podemos encontrar lo que se le conoce como visitantes florales. Un visitante floral únicamente va a ir a la flor a alimentarse de lo que da la flor. ¿Y qué es lo que ofrece la flor para atraer al polinizador? Ofrece néctar, que es un líquido azucarado con muchos nutrimentos, proteínas, y toda una serie de otras sustancias que son importantes para el desarrollo de los insectos. Y también polen, que bueno, es a través del cual la planta se reproduce, pero también es muy rico, hablando desde el punto de vista nutrimental para el desarrollo de los insectos. De manera que tenemos muchos insectos que van y solamente se van a robar la comida y no polinizan. Para la planta, pues no es conveniente porque si tiene menos polen, los polinizadores que le pueden ayudar a reproducirse difícilmente van a llegar. En cambio, las plantas que tienen más polen, pues serán aquellas que son más visitadas y le dan más oportunidad de reproducción. Entonces tenemos los que les llaman robadores o ladrones de néctar, los polinizadores, y también hay incluso algunos que llegan a comerse el polen también. Pero bueno, ¿quiénes pueden ser a lo mejor unos polinizadores efectivos y un visitante floral? Generalmente las plantas ya se les conocen ciertas características a las flores que pueden atraer algunos polinizadores en particular, y esos polinizadores tienen estructuras especializadas para remover el polen y para poder llevarlo a otra planta de la misma especie para que se reproduzcan. Pero bueno, hay muchas especies las cuales deben de invertir, pues y producir néctar, producir suficiente polen para atraerlos y esperar, bueno, ahora sí que a reproducirse, ¿no? Los polinizadores, los insectos sobre todo, son a veces muy especiales. Las flores estas, como la pueden ver, que es muy simétrica, se les llama como flores actinomorfas. Y son flores que les gustan sobre todo a los insectos, a las abejas y a las moscas. Hay algunas que responden más a la cantidad de flores y otras a que la flor esté bonita. Tiene que ser una flor sin daño, que esté muy colorida, que sea nueva, porque si no los polinizadores no la visitan. Y tenemos también flores que son de este tipo, que se les llama zigomorfas o que son irregulares, no son simétricas radialmente como la otra. En este tipo de flores generalmente lo que llegan son avispas. Y bueno, muchas personas han manejado lo que se conoce como síndrome de polinización. Esto sirve solamente como para hacer categorías en las cuales nosotros seamos capaces de ver qué insecto o qué animal es más fácil de atraer a esa flor. Por ejemplo, hay flores como esta que son atraídas, las avispas son atraídas a ellas. Tenemos también otras flores, las cuales les atraen los escarabajos. Vean eso que está en negro en la imagen, son escarabajos que están ahí, llegan a polinizar. Estas flores para cantarofilia suelen tener pues bastante aroma, y en ocasiones también abren de noche. También tenemos las flores que atraen a las moscas, eso se le llama miofilia. Estas son flores que abren en el día. A veces no necesariamente son muy llamativas en colores, les gusta mucho el color amarillo, pero también verdecitas, blancas, o algunas azules, ¿no? Y tenemos las flores que atraen a las abejas, que se le llama ahí melitofilia. Son casi flores en forma de copa, de poca profundidad. Y las abejas, bueno, son de los polinizadores más efectivos que hay. También flores que son en forma de tubo. Esto, aunque pueden llegar a otros organismos como abejas pequeñitas, pues casi siempre las aves son las que van a llegar a alimentarse.
Curiosamente, en este tipo de flores que son tubulares y no necesariamente todas las abejas llegan a alimentarse, aquí es frecuente encontrar a los ladrones de néctar. Las abejas llegan a la base de la flor, con las mandíbulas hacen hoyos y se toman el néctar sin estar polinizando. Y en ocasiones esas flores que quedan dañadas no les gustan a los que son los reales polinizadores, ¿no? Aquí tenemos también a las mariposas nocturnas o polillas que les llaman. También llegan a ciertas cantidades, a ciertas flores que son casi siempre blancas, que producen muchísimo néctar, que tienen aroma. Y esta es la psicofilia con las mariposas diurnas que salen en el día. Y casi siempre son amarillas, rojas, son mayor variación en el color. También tenemos la quiropterofilia, que es para las flores que atraen murciélagos. Producen muchísimo néctar, también muchísimo polen y también el aroma, ¿no? Son muy fragantes, son flores generalmente muy grandes. Y casos particulares también de polinizadores, ¿no? Aquí ya vemos ejemplos de una polinización, pues, que se ha dado por cosas evolutivas ya, hasta por coevolución, como se le dice en este caso, que son los ficus. Los ficus, para que los ubiquen, son los higos que compramos o que la gente consume. Estas avispitas que están aquí en negro prácticamente pasan toda su vida dentro de los frutos, de manera que cuando se comen un higo, comen flores, porque las flores están aquí adentro, y además también comen avispas cuando consumen higos. Además de, bueno, el aspecto ecológico de importancia que tienen los polinizadores, habrá algunos que todavía nos dan un extra, como en el caso de las abejas, de manera que se han estado utilizando para aprovechar la miel que producen y el polen que también recogen desde hace muchísimo tiempo. De hecho, en Yucatán hay lo que se conoce como meliponicultura, que es con abejas meliponinas, y estas las cultivaban los mayas. Las abejas tienen diversos ciclos de vida y es importante protegerlas para que puedan continuar en campo, ¿no? Si no hubiera abejas, pues difícilmente se mantendrían toda la vegetación. Y esto es más o menos lo que hace, ¿no? Una abeja que va a recoger polen, lo hace porque forma pelotas, como lo pueden ver aquí en la imagen número 2. Hace primero nidos, pueden ser en el suelo, en madera, en rocas, llegan a tener, bueno, los huecos, y forman esto que es una pelota de polen. Hace viaje, se llena de polen, llega, se lo quita del cuerpo, lo va pelmazando, va otra vez por polen, y en estas bolas de polen o pelotas de polen colocan huevo. Cierra la celda y posteriormente van haciendo las crías, y una vez que se da la metamorfosis salen como adultos y se repite el ciclo. Esto que acabamos de ver a veces es tan específico que únicamente hay plantas, sobre todo las endémicas, suelen darse en muchas ocasiones, que la planta florece únicamente en cierta época del año cuando existen también los polinizadores que la polinizan, ¿sí? Los que son especializados únicamente en visitarla a ella. Esta es una especie, Punta excelsa, es un cactus que está en Chamela precisamente, y es una especie endémica, y los polinizadores también son endémicos. Diodacia naviana es una abeja que la poliniza. Y bueno, generalmente los polinizadores vertebrados van a ir pues a comerse casi toda la flor, ¿no? Van a beber néctar, a llevar el polen, pero las abejas en ocasiones también visitan a las plantas y se llevan otras cosas como polen, néctar, fragancias, etcétera. Otra serie de productos de las flores que les sirven a ellas, ¿no? Y vean, aquí está toda una llena de polen. Tienen estructuras incluso especializadas para recolectar polen y para recolectar aceites. No todas las abejas son como la abeja europea, que a veces les hablamos de abejas y en muchas ocasiones creemos que solamente existen esas abejas europeas. Pero podemos encontrar abejas pequeñitas o muy grandes de muchos colores que tienen diferentes estructuras para acarrear polen y aceites. Y hay otras que son muy, muy llamativas, ¿no? Las abejas pueden ser especialistas y generalistas. Me estoy centrando ahorita en abejas porque, bueno, es un poquito más general en vertebrados, pero vean,
Las abejas generalistas son, por ejemplo, Apis mellifera. Vean su patita, eso que se ve amarillo es todos los viajes de polen que ha estado realizando. Se le van formando esas pelotas, se quedan ahí adheridas. Y las abejas europeas, decimos que, decía un compañero que no tenían sindicato, ¿no? Porque desde que amanece hasta que oscurece están las pobres todo el tiempo en campo trabajando, recolectando y llevando la miel a la colmena. En cambio, podemos encontrar otras abejitas que no necesariamente hacen eso, solamente van a unas horas. Y bueno, ¿qué pasa con las abejas? A veces dice uno, bueno, quizás van a visitar las flores, van a visitar las plantas y no sucede nada. Pero no, salir a visitar plantas también es un peligro para los insectos, no solamente para las abejas, también para moscas u otras que van a las plantas. Pero vean, se las pueden comer las aves, otras avispas, que también cazan himenópteros. Esto que ven aquí a la derecha es en gris, es una mosca depredadora. También hay moscas que llegan a consumir abejas y también las arañas. Entonces, el salir a buscar alimento para sus crías no siempre significa que van a volver. En la actualidad ya es muy común que no solamente digamos que se da la mortalidad normal por otros depredadores, ¿no? Que sucede en las plantas. Actualmente se ha encontrado que hay muchas amenazas para todos los polinizadores, no solamente para las abejas. Tengo esta imagen porque es en lo más común que se ha estado manejando. Para abejas se ha visto que hay enfermedades, que han proliferado las enfermedades en los últimos años, sobre todo virus y hongos, y esto se da un poquito por el incremento en las temperaturas que ha sucedido por el calentamiento global. También hay hipótesis que dicen que, bueno, las abejas se enferman porque hay una deficiencia nutricional, no están asimilando el alimento como anteriormente lo hacían, y puede ser debido a los químicos que se están rociando para proteger a las plantas, o incluso hay gente que dice que los organismos genéticamente modificados también tienen algo que ver, que el polen no necesariamente está favoreciendo a los insectos porque está cubierto con una serie de proteínas a las cuales no están adaptados. También vemos que hay falta de áreas de alimentación, es decir, cada vez hay menos vegetación, cada vez hay menos áreas que pueden servirles para protegerse, para vivir, y por lo tanto tampoco hay las plantas que ellas necesitan. Puede haber otras plantas, pero no necesariamente son de las cuales se alimentan las abejas. Los pesticidas también, bueno, evitan que lleguen los herbívoros, pero también los polinizadores. Y recuerden que si no hay polinizadores, pues tampoco habrá producción de frutos ni semillas. Por ahí hay algunas teorías que hablan sobre todo de los campos electromagnéticos que se había mencionado hace unos años. Esos campos electromagnéticos que tienen que ver con los teléfonos celulares. No hay información contundente al respecto de que si la influencia de los teléfonos celulares está afectando la supervivencia de las abejas, pero bueno, hay algunas personas que están a favor de esa teoría, otros dicen que no. Y lo que está aquí al centro, que quizás es de los aspectos más importantes porque se evaluó precisamente con las abejas europeas, con la Apis mellifera, que es lo que se conoce como trastorno del colapso de las colmenas. Las colmenas, que son las que nosotros los humanos colocamos a veces para producir miel. Muchos apicultores vieron que ya no estaban produciéndose suficiente miel, que las abejas estaban como dormidas, había problemas en el sistema nervioso, daban vueltas como si estuvieran mareadas. Las colmenas comenzaron a perderse y se dieron cuenta que, bueno, había enfermedades allí, hay parásitos que también llegan a las colmenas. Y lo más grave, bueno, nos dimos cuenta de todo esto porque ya no se produce la cantidad de miel que se producía anteriormente y eso es dinero que se pierde. Pero esas enfermedades que tienen las abejas europeas, cuando visitan las flores se las pueden pegar a otros insectos que van, porque tenemos muchísimas abejas silvestres y otros polinizadores que están visitando. Entonces,
Esto es muy peligroso para la supervivencia de los polinizadores. No solamente, bueno, sobre todo para las abejas, pero también los murciélagos están amenazados y está afectando también a mariposas, avispas, escarabajos, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos rociando a veces demasiados químicos. Y pues es necesario comenzar a hacer algo para evitar perderlos, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí ese es un campo de flores y se ha dado incluso para Japón y Corea, que antes había polinización natural por abejas. Ahora ya la gente está haciendo ese trabajo a mano. Contratan gente, están en escaleras y con brochas o con pinceles están tomando el polen de una flor y están polinizando a mano. Incluso se han dado tantos avances que ya están creando abejas robots para que efectivamente vayan a polinizar. Y bueno, además de ese papel tan importante que es la polinización para que nos den alimento, pues obviamente obtenemos el extra, ¿no? La miel o el polen, que también es importante para muchas personas. Esta escena de pérdida de hábitat es muy común. Las abejas necesitan cierto grado de perturbación para encontrar a las plantas que les gustan. Casi siempre son plantas un poquito de áreas perturbadas donde salen bastantes y hay una buena cantidad de alimento para las abejas, pero las abejas también requieren un espacio para reproducirse, para sobrevivir, y si terminamos con todo el área, pues ni siquiera habrá lugar para que aniden. Y eso también pues evita que haya más polinizadores. Se están moviendo y además están perdiendo áreas para resguardo, para alimentación, para protección. Y con esto, bueno, estamos hablando tanto de insectos como de aves y murciélagos, y también incluso mamíferos pequeños. Es terrible cómo está avanzando esta situación. Y pareciera que no es importante, pero tenemos especies que son tan adaptadas a ciertas condiciones que si se pierde ese ambiente, se pierde la especie y se pierde todas las interacciones que la acompañaban. Eso es lo que mencionaba de los soleloras y las abejas, que son quizás muchas personas que dicen que son de las amenazas que tenemos en la actualidad. Y bueno, estas imágenes que tengo aquí también, al final, las dejé para que tengan una idea ustedes de qué otras especies de abejas podemos encontrar. No solamente vamos a tener a las abejas europeas, sino que también encontramos abejas silvestres, que son como estas pequeñas que van, son bastante bonitas, como esta eulosa. Y esta ancilandrena, que son bastante peludas. Un bombus, ahí con su pata llena de polen. Son bastante bonitos. Estos bombos son muy importantes porque también son los que se utilizan para la polinización de los jitomates. Hay plantas en las cuales no son como las flores normales que conocemos, sino que son como flores cerradas, solamente tienen un poro y por ese poro sale el polen. Y la única manera en que sale es cuando llegan estas abejas y vibran sobre la flor y la flor emite, bueno, sale el polen disparado, ¿no? Viene aquí otra especie, una melitine. Hay una gran diversidad de abejas. Y algunas hacen, bueno, hacen otras actividades, ¿no? Uno pensaría que todas las abejas anidan como las abejas europeas, en colmenas. Algunas sí, porque forman agregaciones, buscan huecos, buscan maderas, pero otras son solitarias. Incluso en las abejas carpinteras que les llaman, andan buscando siempre palos o huecos o maderas y donde hacen hoyitos y ahí hacen su nido. Esta que ven aquí, que es un megaquílido, ellos buscan también huecos, pero utilizan las hojitas para fabricar sus nidos. Esos huecos que ven ahí los hacen con las mandíbulas. También no solamente usan hojas, vean aquí están haciendo cortes. Y puede ser tanto en las flores como en las hojas.
Y la imagen que tienen aquí de los tubos es precisamente algunas de las iniciativas que se han dado a nivel mundial para poder proteger a los polinizadores y poder ayudarlos un poco, ¿no? Algunos los conocen como teles de abejas, no es otra cosa más que muchos tubos de diferentes tamaños, tubos de madera, algunos les colocan hasta algunos de plástico, y lo que hace la abejita es que corta ya sea las hojas o las flores, y se lleva esos trozos para formar las cámaras donde anida. Y bueno, esto, ¿no? Las meliponas, que son importantes para los mayas y que todavía se siguen utilizando. Esto, el que se dé una importancia económica, es algo que todavía favorece que la gente se interese en cuidarlas, ¿no? Generalmente las meliponas aquí, aunque están en México, son pocos los estados que las crían de manera constante, por así decirlo. Pero es importante cuidarlas porque estas son también abejas que forman agregaciones y generalmente requieren árboles con troncos muy gruesos, y como ya cada vez hay menos troncos gruesos, pues el problema es que las poblaciones pueden estar amenazadas también. Bueno, la apicultura, ¿no? Que también nos ha dado muchos productos, solamente la miel, toda una industria que se ha gestado alrededor de esta miel o los productos de las abejas que apoya a muchas personas, ¿no? Y bueno, por ahí solo mencionarles que durante los últimos años que se ha dado mayor importancia a este tema de las amenazas a los polinizadores y a la importancia que tienen, se produjo hace unos años un documental muy interesante, un documental francés que se llama Pollen, si no me recuerdo en francés era Pollen, y son unas imágenes preciosas de videos que estuvieron filmando con insectos y con polinizadores en general. Se ven murciélagos, se ven colibríes, se ven abejas. Si tienen oportunidad, véanlo. Y finalmente, pues mencionar, ¿no? Que no por ver una abeja le tengan miedo y las estén matando. No, no es necesariamente eso. Las abejas están aquí por un papel ecológico muy importante, y si ellas desaparecen, también desaparecemos nosotros. Desaparecen las plantas de las cuales nosotros nos alimentamos. Así que es importante apoyar. Y bueno, una forma es hacer jardines para polinizadores. Son simplemente buscar flores que les gusten a los polinizadores, y esas flores tenerlas nosotros para alimentarlos y para darles a lo mejor un espacio de descanso cuando estén visitando nuestra casa o la zona donde vivamos. Y bien, esta frase, ¿no? Que a mí me encanta. Si las abejas desaparecieran de la tierra, entonces el hombre solo le quedarían 4 años más de vida, ¿sí? Algunas personas dicen que solamente 6 meses. Y bueno, pues solamente agradecerles que hayan visto esta presentación, y bueno, si tienen dudas, pues estoy a sus órdenes. Oye, Claudia, llevas ya muchos años estudiando a estas especies, ¿no? Desde abejas, escarabajos, etcétera. ¿Qué es lo que más disfrutas de estudiarlos, desde el trabajo de campo, el trabajo de gabinete o lo que sea? ¿Y qué es lo que más se te ha dificultado al estudiarlos? Uy, que no se disfruta. Yo creo que puedes llegar a disfrutar todo, o sea, desde el trabajo de campo, de ir a estar buscando, a estar colectando. Sí es cansado, pero es muy interesante cuando de repente vas y te encuentras cosas que no habías visto un día antes o un mes antes, o es como si estuvieras haciendo el álbum de cartitas y te encuentras una nueva. No, no la tengo, y se va, y vas atrás de la especie, ¿no? También a veces es muy bonito que estás trabajando en el laboratorio, que sí es más de estar haciendo cosas manuales, pero a veces cuando estás revisando el material es donde sale precisamente las cosas nuevas que parecían que no lo eran. De manera que te encuentras, pues, insectos que quizás estaban reportados como que ya no existían en la zona, o que nunca se había mencionado y salió algo nuevo.
o sí, cosas que, pues que te llaman la atención. ¿Y qué se me ha dificultado mucho? A veces la taxonomía. Es muy complicado trabajar, sobre todo con insectos, porque hay como claves que son específicas para ciertos países, ciertos lugares que se ha trabajado lo suficiente. Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos y en Inglaterra también tienen bastante conocimiento de lo que es su fauna de insectos. En cambio, en México es tan grande y también tenemos tan pocos especialistas y hay tanta diversidad que es muy complicado el poder estar utilizando claves para detectar a todas las especies que tenemos aquí. Muchas especies sí se comparten, pero también podemos tener muchas especies nuevas que no hay de otra más que, como dicen, pica piedra y comienza tú a hacer las guías y comienza a ver otras cosas, ¿no? La gente que hace taxonomía. En lo particular, yo trabajo más con aspectos ecológicos que tienen que ver con esta interacción, de manera que yo me apoyo mucho con otros compañeros que hacen taxonomía, pero sí me ha tocado hacer también trabajos taxonómicos y estar en campo colectando y procesando el material es muy bonito. Sí. Te acaban los ojos, es quizás el inconveniente, ¿no? Sí, pero pues es que para poder conocer las interacciones, pues me imagino que tienes que conocer primero a los que van a interactuar, ¿no? Y Así es, necesitamos saber quiénes son. Sí. sí, qué interesante. Oye, todo este trabajo que mencionas del trabajo taxonómico, el trabajo de interacciones, etcétera, pues es un trabajo que es como que entra dentro de lo que se conoce como ciencia básica, ¿no? Sí. Que a lo mejor uno ve claramente cómo eso le va a servir a la sociedad, pero a largo plazo, ¿no? No es algo que se vea como una vacuna, por ejemplo, que se sabe que a corto plazo ya va a poderse ver reflejado su impacto en la sociedad. Entonces, nosotros tenemos esa visión y sabemos que todas las especies son importantes solo por existir, ¿no? Pero ¿cómo le dirías tú a la gente, a la sociedad, cómo le reflejarías cómo este trabajo que se realiza de las interacciones animal-planta o en tu caso insecto-planta se va a ver reflejado ya en la sociedad ¿Cómo a largo plazo? explicarles? A largo plazo. Sí. Yo creo que explicarles bueno, de cierta forma a todos está muy complicado porque cada quien entiende según lo que le convenga, tristemente, en la sociedad, ¿no? Creo que se ha dado mucho eso. Em, pues es importante el- la permanencia de las especies, de las otras especies para nuestra propia supervivencia, ¿no? Para nuestra alimentación y para la permanencia de plantas, de animales, de todo. Todos estamos conectados hasta cierto punto, de manera que es importante el cuidar el ambiente, el cuidar a las especies y también el cuidar nuestro propio ambiente, porque a veces dices, ay, es el ambiente de alguien más, ¿no? Pero nosotros vivimos aquí, es un solo planeta, es lo que hagamos en un lugar se va a reflejar en otro. Incluso, pues ya ves en algunas ocasiones, lo que mencionaban que las fábricas de China, el smog estaba llegando acá a América por vientos y hay toda una serie de aspectos negativos, ¿no? La isla de basura, ¿no? Que necesariamente nos afecta. Es muy complicado decirlo a las personas. Yo creo que en la actualidad la gente que se dedica a hacer divulgación de la ciencia, que son excelentes en hacer eso, tienen que luchar todavía más para entrar, pero desde el punto de vista de las redes, ¿no? Tomando las redes sociales, que es algo que se ha visto un poquito más, ¿no? Así como lo hacen ustedes, que tienen estas pláticas, o quienes son youtubers de la ciencia, que sí los hay, pero tienen obviamente menos gente que los otros que están hablando de Minecraft o algún juego. Pero sí es importante hacerlo. E incluso a veces pareciera que cosas muy pequeñas de introducir algo en un juego o algún detalle que tenga que ver con esto de cuidar a los organismos, sí tiene repercusiones. Por ejemplo, ahorita que mencioné lo de Minecraft, que
todos los jóvenes seguramente lo ubican con ese juego. Hay unas versiones en las que incluso metieron abejas, precisamente porque se daba esta crisis de los polinizadores. Entonces hay unas versiones de juego que ven animalitos ahí, son esos animales como cuadrados, y andas ahí construyendo y haciendo aventuras con tus compañeros. Y hay algunos donde salen abejas y tienen murciélagos también. Entonces, el hecho de introducir estas especies que son reales y que están con nosotros y que no dañan, eso puede apoyar bastante. También la desinformación creo que es lo principal que se ha dado para estar dañando también a organismos que no tienen culpa de nada, ¿no? Mucho se dio por esto ahorita con el COVID, con esto de los murciélagos, y se veían gente que incluso estaba quemándolos y haciéndoles cosas, cuando es cierto, no todos los murciélagos son polinizadores, pero no todos los murciélagos propagan eso, ¿no? Es importante el estar cuidando a todas las especies, ¿no? Es como si estuviéramos, ay, mata a la abeja porque me va a picar. Pues claro que no. Hacemos cosas peores y salimos y nos arriesgamos con cosas que quizás no tienen nada que ver, y un animalito no te va a estar afectando así, ¿no? Creo que sí necesitamos tomar conciencia todos y pues comenzar a informar a los otros, ¿no? O sea, si nosotros entendemos de qué se trata y se da la cadena de los niños, de la gente, de todo el mundo, decir la importancia y lo que va a pasar si no tenemos polinizadores, pues va a llegar un momento en que pues, seamos más los que estamos a favor que los que estamos en contra. Ojalá llegue eso pronto. Ojalá. Y muchísimas gracias de verdad por aceptar y por platicarnos esto tan interesante. Si pudieras darnos tu correo o cómo te podría contactar algún estudiante o alguien que quisiera preguntarte algo sobre el tema. Sí, mira, uno de mis correos, que es el más fácil porque el otro tiene un nombre de especies y es complicadito, es bosqueseco.curso@gmail.com. Muy bien. Entonces, ahí tienen el correo de la doctora Claudia para que si quieren hacer su tesis con ella, pueden acudir a ella. Pues bueno, vamos a continuar con este episodio sobre polinizadores. A continuación, les vamos a dejar una cápsula en donde la doctora Claudia Rodríguez nos va a platicar precisamente sobre jardines urbanos para polinizadores. Ella trabaja con la doctora María del Coro. Va a platicarnos también algunos aspectos importantes sobre los bebederos, como su mantenimiento, que debe de llevar un bebedero para colibríes. Esto como una estrategia para conservar a estos polinizadores. Posteriormente, la doctora Verónica Zamora del Civil Durango nos contará sobre el rol que presentan los fascinantes e incomprendidos animales polinizadores, los murciélagos, en todo el ecosistema. Y finalmente tendremos nuestra cápsula cultural, depende del tema, en la que Alice Solís nos cuenta un poquito sobre la pieza El vuelo del moscardón de Rimsky-Korsakov. Gracias. La doctora Claudia Isabel Rodríguez Flores, de nacionalidad colombiana, estudió la licenciatura en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Posteriormente, realizó sus estudios de posgrado en Ciencias Biológicas en la UNAM. Su línea de investigación es Ecología de la polinización por colibríes. ¿En qué consiste el proyecto de jardines para polinizadores implementado en la Ciudad de México? Bueno, el proyecto como tal en el que estoy participando no está a mi cargo. Yo hago parte del equipo de trabajo de la doctora María del Coro Arizmendi Arriaga. Ella es profesora en la UNAM, específicamente ella está en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Coro hace muchos años es la representante de México en un comité trinacional entre Estados Unidos, Canadá y México para la conservación de los polinizadores. Entonces, en algunas reuniones, en una reunión anual que hubo en Washington, D.C.,
como una preocupación por la protección de los polinizadores en Norteamérica, surgió la idea de hacer jardines para polinizadores. Entonces, en ese momento, Coro pensó en que esa era una muy buena idea, una muy buena estrategia para conservar los colibríes en México, y aplicó la idea pues empezó en la FES Iztacala. Entonces, en el 2014 se hizo el primer jardín de polinizadores ahí en el campus, el cual pues creció y ahorita está súper bonito. Ha ido como pasando varias fases, y entonces a raíz de esta iniciativa se empezó a anclar otra gente. Por ejemplo, una estudiante de coro de maestría, ella es profesora en los bachilleratos de la Ciudad de México, y contactó a Coro y le dijo, oye, me gustaría hacer un jardín en mi bachillerato. Entonces crearon este primer jardín en el IEMS Iztapalapa, se llama, está en Iztapalapa, y de ahí igual empezamos a crear más jardines en otros IEMS. Y ahí después se fueron anclando otras entidades independientes, y por ejemplo escuelas, jardines de niños, y a raíz de todo este boom que se hizo alrededor de los jardines, entonces Coro creó una página de internet donde la gente pudo registrar los jardines que ellos tenían, pues, por iniciativa propia. Entonces, esto ha permitido que Coro y, pues, el equipo de trabajo que tenemos, estemos en contacto con la ciudadanía respondiendo preguntas de qué planta pongo, aquí quiero mostrarles mi jardín, me encontré un colibrí, quiero para las abejas. Entonces, esta ha sido como la dinámica. ¿Cómo podemos crear un jardín para colibríes? ¿Y qué plantas debemos utilizar? Bueno, esa pregunta depende mucho del lugar en el que lo vayamos a hacer. La primera cosa que uno tiene que tener en cuenta es dónde voy a estar, porque obviamente las plantas que son nativas, digamos, al Valle de la Ciudad de México, van a ser diferentes a las plantas nativas silvestres que, por ejemplo, pueden tener en Durango o pueden tener en algún otro estado de México o en cualquier parte de América. Generalmente las plantas que les gustan a los colibríes tienen colores rojos, vivos, como fucsia, también les gusta el anaranjado, les gusta mucho flores con contraste entre amarillo, anaranjado, morado y rojo, este tipo de colores. La forma, normalmente las flores que son polinizadas por colibríes tienen forma de tubo, como trompetitas, normalmente son largas y pueden ser péndulas, es decir, que caen, tienen mucho néctar, producen mucho néctar. Es un néctar dulce, es decir, un néctar que si uno lo prueba, te sabe dulce por la concentración de azúcar que tiene. Son flores normalmente que abren de día, así como la de los murciélagos generalmente abren de noche. Si tú ves este rasgo, este conjunto de características en una planta, tú dices, es probable que le guste a los colibríes. Ese es un primer filtro. Hay otras estrategias que uno puede usar. Por ejemplo, ahorita hay una cosa muy bonita que se llama Naturalista, que es una iniciativa que tiene la Conavio, donde cualquier persona, sin importar su profesión, su gusto, su edad, no discrimina nada, solo que le guste la naturaleza, se mete a esta página y coloca observaciones de lo que ha visto, plantas, animales, y ahora hay un proyecto que creó justamente Coro, en donde si tú ves un colibrí visitando una planta, tú puedes subir esa observación en Naturalista. Y entonces lo que uno puede hacer es irse a Naturalista, ¿no? Y con una foto y preguntar, vi a un colibrí visitando esta flor, ¿qué planta es? ¿No? O puede uno ir a ver qué visitas de colibríes y plantas ha registrado gente en Durango o cerca, ¿no? Entonces, esa es otra manera en la que uno, estando un poco lejos, por ejemplo, o que no haya como un especialista cerca, podría empezar uno intuitivamente como pensar qué plantas usar. La otra es el lugar donde lo voy a poner. Para hacer un jardín no necesitas extensiones muy grandes. Hay gente que de pronto piensa en un jardín necesito 3 metros cuadrados. No, uno puede poner, si vives en un departamento, en un edificio, puedes colgar plantas en las ventanas. Si puedes, digamos, si tienes una banqueta frente a tu casa un poco amplia, puedes poner afuera. Puedes tener, si tienes el espacio, pues increíble, perfecto, un espacio más grande. Pero algo muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un jardín es en el lugar donde pongas tus plantas, no expongas a los colibríes a peligros como gatos, perros,
choque con ventanas, porque eso obviamente, pues, porque aunque nuestra iniciativa fue buena, pues no estamos teniendo en cuenta factores que al final podrían afectar, pues perjudicar a los colibríes. ¿Cuál es la importancia de poner un bebedero para colibríes? Los bebederos son útiles en las ciudades. Yo soy de la idea de no recomendar bebederos en zonas naturales, en zonas más silvestres, porque sí hay datos que indican que dependiendo de la especie de planta, los colibríes prefieren los bebederos a las flores. Y es que eso depende, porque si se imaginan un bebedero, pues fue diseñado, un bebedero de colibríes fue diseñado para atraer a los colibríes. Entonces es como un banquete, es como si uno fuera a un banquete de estos donde puedes comer lo que quieras por un precio bajo, equivale a muchísimas flores concentradas en un solo lugar. Entonces, esto lo que hace es que haya algunas colibríes que no visiten tantas flores como visitaban antes. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que ya no mueven tanto polen como podrían mover si no estuviera el bebedero, por ejemplo. Obviamente hay plantas que son como muy especiales en su sistema de reproducción y que si, por ejemplo, no recibe polen de una planta que estaba lejos, no produce semilla. Entonces, mi idea es siempre en zonas que se vean como silvestres, no. Ahí lo que es jardines, jardines, jardines. ¿Qué pasa en las ciudades? Las ciudades ya de entrada han cambiado totalmente lo que estaba antes. Nosotros los humanos hemos hecho nuestras ciudades para que nos sean buenas para nosotros y a veces ni tan buenas para nosotros, pero no piensan en los otros animales que estaban antes ahí. Obviamente no pensaban en los colibríes, entonces hemos quitado la capa vegetal, pues casi que la hemos erradicado. Muchas de las áreas verdes que existen no han sido pensadas para darle un espacio a la fauna que estaba antes, sino para que nos diera sombra o que crecen rápido, tienen follajes todo el año, cosas así como más estético de la ciudad. Entonces, pues pueden ser verdes, pero no cumplen como una función ecológica como lo cumplían antes. Entonces, en estos ambientes que están muy alterados, pues un bebedero es como, imagínate un colibrí que viene migrando y le dio por pasar por la Ciudad de México, por ejemplo, que nos ha pasado, y ya antes, la semana pasada, del año anterior, había, por ejemplo, un parche que no había sido construido y ahí crecían unos mirtos. Resulta que el colibrí pasa, normalmente ellos pasan año tras año por la misma ruta muy parecida, y este año ya hay un edificio. Entonces, ¿qué comen, no? Entonces pasa mucho que nos llaman o nos cuentan, oye, es que encontramos uno tirado en el piso. No, seguramente tiene hambre, darle de comer, liberarlo. Entonces, obviamente los bebederos dicen, no, pues les van a ayudar en un tránsito por una ciudad que es poco amigable con ellos. ¿Cuál es el mantenimiento que debemos darle a un bebedero para colibríes? Hay reglas básicas para mantener un buen bebedero y es importantísimo que quede claro. Uno es la limpieza. Un bebedero para colibríes siempre tiene que estar limpio, siempre, siempre, siempre. Con un protocolo rápido de limpieza es agua con jabón. Después le puedes poner digamos, un detergente de estos que degrada como la materia orgánica, no sé si puedo decir marcas, pero bueno, por ejemplo, un Vanish, una cosa así, un OxiClean, algo así, que degrade la materia orgánica, lo enjuagas súper bien, enjuagas con vinagre blanco y luego una última pasada con agua y quedó limpio. Eso lo tienes que hacer lo más seguido posible. ¿Cuál es el filtro para saber que un bebedero ya necesita limpieza? Si tú ves el líquido y tú no lo agarrarías, lo abres la botella y te lo tomas, ya cámbialo. Eso es como para mí el filtro más instintivo. Pero siendo un poco más estrictos, si estás en una zona de mucho calor, es decir, más de 30 grados de temperatura, diario. Si vives en una zona donde la temperatura esté entre 10, 20 grados, te puedes dar el lujo de tenerlo hasta cada 2 días, cambiarlo. Pero no más porque si pensamos, eso es agua con azúcar. Y ese es el otro punto al que voy, ¿qué le pongo? Por favor, por favor, por favor, no usen el néctar rojo que venden en las tiendas. Ese néctar rojo tiene colorantes. Lo que podemos hacer en casa, que sea lo más parecido al néctar de las plantas, es agua con azúcar estándar en proporción de 4:1. Es decir, una medida que ustedes quieran, una medida de azúcar por 4 de agua de tomar. La mezclas, eso es lo que pones en el bebedero.
obviamente es agua con azúcar, se fermenta, eso es tepache a la luz del sol. Entonces imagínense que este néctar rojo que venden pasa meses y meses y meses en las tiendas y no les pasa nada. ¿Por qué será? Porque tiene un montón de químicos para que no se fermente. Entonces imagínense si una besita que pesa 5 gramos, algunos pesan 2 gramos y medio, les llegamos a dar esto, eso me acuerda mucho de Coro, porque Coro dice, es como si tú le dieras frutzi todos los días a tu hijo. ¿Cómo le vuelves el sistema digestivo? Pues lo destrozas. Entonces, este color rojo no lo asimilan, no lo alimentan y además les irrita. Entonces, por favor, ¿no? Además es carísimo, o sea, la verdad te sacan un ojo de la cara por algo que uno puede hacer en la casa. Ah, y ahí va el otro mensaje que se me olvidó, que el bebedero, por favor, sea de vidrio. Por favor, si nosotros hemos dejado de tomar agua, dejar la botella de PET al sol porque sabemos que tiene químicos y nos hacen daño, imagínense si le ponemos un bebedero de PET al colibrí que le cae sol, pues le estamos llenando de químicos. Enseguida nos acompaña la doctora Verónica Zamora Gutiérrez con la cápsula Murciélagos como polinizadores. Hola a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación para platicar en este podcast. Mi nombre es Verónica Zamora Gutiérrez, soy catedrática CONACYT, afiliada al CIDIR Unidad Durango del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente mis líneas de investigación se refieren más a la ecología y la conservación de mamíferos con énfasis en murciélagos. Dentro de esta gran línea desarrollo proyectos que tienen que ver mucho con servicios ecosistémicos, monitoreo de poblaciones, monitoreo de biodiversidad y bioacústica de murciélagos. ¿Cuál es la importancia ecológica y económica de los murciélagos? Simplemente te voy a dar dos ejemplos bien particulares en México de los agaves que producen el mezcal y el tequila que todos conocemos y los cactus grandes que les llamamos cactus columnares que producen las pitayas. No sé si muchos los conozcan acá en Durango. Bueno, pues estas dos plantas que son súper importantes, no solo económicamente, sino culturales en México, son polinizadas principalmente por murciélagos. Entonces, realmente ellos fungen un papel crucial también en nuestro folclore, en nuestra economía, especialmente porque estos cultivos son importantes de manera local, ¿no? Para comunidades que ya son vulnerables por cuestiones de pobreza y de bajos recursos. Entonces, sí, los murciélagos debemos de considerarlos dentro de este gran grupo de polinizadores como los colibríes, las abejas, etcétera, que son muy importantes para nosotros. ¿Qué otras especies vegetales polinizan los murciélagos? Por ejemplo, los plátanos los polinizan los murciélagos. Hay una fruta muy conocida en Asia que es el durio, que es súper importante allá, que también es polinizada por murciélagos. De manera, o sea, de las plantas que habitan en las selvas y los bosques, pues hay grupos muy grandes que polinizan los murciélagos, como las ceibas, que son los que tienen espinas en los troncos, y muchas otras especies de los bosques tropicales y de las zonas áridas, ¿no? También dispersan semillas de especies pioneras que van formando los suelos y las condiciones para que otros árboles crezcan. ¿Qué amenazas se enfrentan estos polinizadores? El cambio climático, la deforestación, el cambio de uso de suelo y aparte, por ejemplo, el disturbio de sus refugios por cuestiones de los tabús, ¿no? Que tienen de que la gente va y quema sus cuevas, sus refugios por miedo y todas estas cosas. También la minería es un gravísimo problema para los murciélagos porque destruyen sus zonas de pues, congregaciones, sus refugios. Y también las cuestiones de los agroquímicos que afectan en general a todos los polinizadores, ¿no? Entonces realmente son atacados por todos los flancos y la desinformación, ¿no? El miedo que les tenemos. ¿Cuáles aspectos han sido mejor estudiados de este grupo? ¿Y qué líneas de investigación necesitan mayor esfuerzo? Faltan muchísimas cosas y a pesar de que los murciélagueros, como les decimos nosotros, somos un grupo pues numeroso de mastozólogos, hace falta muchas cosas. Los murciélagos son muy interesantes desde el punto de vista fisiológico, molecular, genético, hasta ya la cuestión de macroecología, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está desarrollando mucho el área de enfermedades, de entender por qué los murciélagos son tan resistentes a
a las enfermedades, y esto tiene una naturaleza genética, o sea, el mecanismo celular por el cual los murciélagos funcionan es la razón, ¿no? Entonces, podemos verlos desde el punto más microscópico hasta lo macro, ¿no? Cómo están interactuando con el medio, cómo ayudan a la reestructuración de comunidades, de ecosistemas. Faltan muchas cosas, casi no sabemos de la comunicación social, tampoco de los procesos mentales, de la ecolocalización, que es un proceso bien complejo que tienen los murciélagos. También muchas cosas de la ecolocalización no sabemos, de los servicios ecosistémicos hacen falta muchas evaluaciones ecológicas y económicas. No sé, es un mundo de preguntas que nos podemos hacer. Entonces, a todas las personas interesadas en trabajar con murciélagos, pues los invito a que se animen a acercarse a todos los que trabajamos con este grupo, que traigan sus inquietudes, que empiecen a platicar con nosotros de qué les interesa, porque se puede abordar desde muchos puntos, de la física, de la matemática, de la ecología pura, de la conservación, de la cuestión aplicada humana, de seguridad alimentaria, etcétera. No sé, necesitaría como horas para hablarte de todos los temas tan interesantes que todavía falta por descubrir y abordar con los murciélagos. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para conservar a los murciélagos? Bueno, estamos viviendo una era de desinformación impresionante. Entonces, yo creo que desde nuestras casas podríamos apoyar en no retroalimentar este miedo y esta desinformación que existe con los murciélagos, especialmente en este tiempo del COVID, que la gente todavía los odia más. Quiero enfatizar que los murciélagos no son culpables del COVID, los murciélagos no son culpables de nada malo que nos pase a los humanos, y ningún animal es culpable realmente de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Debemos de realmente aprender a convivir y respetar nuestro entorno, la naturaleza, y solamente haciendo eso nos va a asegurar una buena calidad de vida, porque realmente nosotros dependemos del medio natural y debemos de entender eso y aprender a respetar, ¿no? Todos los seres vivos en general y a nuestro ambiente. Entonces ese es el mensaje más importante que quiero que les llegue pues a todas las personas: respeto, empatía y tratar de ahondar un poco más en lo que no conocemos. Es importante conocer algo para llegar a quererlo, ¿no? Depende del tema. Cápsula cultural. ¿Naturaleza en el arte o el arte de la naturaleza? Bueno, lo que sí es que la naturaleza es fuente de inspiración para los artistas. Sus obras pueden basarse en ella o intentan representarla tal cual. Como ya sabrás, las moscas también son polinizadores. Pero, ¿habías escuchado el vuelo del moscardón? No, ese vuelo no. Hablo de la pieza musical compuesta para la ópera, el cuento, El zar Saltán. Y justo aparece cuando el hijo del zar fue convertido en mosquito para buscar a su padre. La obra literaria fue escrita por Pushkin y se representó como ópera en 1900 en Moscú, con música de Rimsky-Korsakov y libreto de Bielsky. ¿Qué otra pieza musical te recuerda a polinizadores?